El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein sorprendió al mundo cuando Irak invadió Kuwait en un ataque sorpresa. Pero 6 meses después, el ejército iraquí huyó de las fuerzas de la coalición en la Primera Guerra del Golfo. Pero ¿cómo es que la victoria de Saddam en Kuwait unió a Occidente, a los Estados Árabes y a los soviéticos contra él, y llevándolo a una aplastante derrota en solo 100 horas? En el 88, el presidente de Irak, Saddam Hussein, firmó un alto al fuego que puso fin a la guerra contra Irán. Irak sufrió 600,000 bajas, con pocas ganancias en el campo de batalla, y ahora enfrenta una deuda aplastante. Bagdad debe $80,000 millones y se necesitarán $230,000 millones para reconstruir las regiones destruidas. Su ejército de 1 millón de soldados cuesta un insostenible 40% del Producto Interno Bruto anual. Hay un alto desempleo y quizás lo peor de todo, los precios del petróleo son bajos. Saddam quiere que la OPEP lo suba, pero los Emiratos Árabes y Kuwait se niegan para proteger sus propios beneficios al deprimir los precios. Para Hussein, estos son grandes amenazas a su poder. Depende de un alto gasto militar y social, y los recortes podrían provocar disturbios o desafíos internos. Ya en la década de los 80s, Saddam reprimió violentamente a minorías, muchas chiitas como los kurdos feili, acusándolos de apoyar a Irán. Pero la solución a sus problemas financieros podría encontrarse en un pequeño vecino. Kuwait tiene $10,000 millones de deuda iraquí y produce más petróleo del permitido. Saddam razona que puede exigir dinero y la cancelación de la deuda para resolver su crisis. También presiona a los estados del Golfo, argumentando que la guerra Irán-Irak los protegió del islamismo radical y que, por ende, Irak merece una compensación financiera. En febrero del 90, Saddam insta a Jordania y Egipto a presionar a los estados del Golfo para que entreguen $30,000 millones a cambio de estabilidad. Y a modo de amenaza, lleva a cabo ejercicios militares en la frontera con Kuwait. Y en mayo, Saddam aumenta aún más la presión durante una cumbre en Bagdad. Por cada dólar que baja el precio de un barril, nuestras pérdidas ascienden a $1,000 millones al año. La guerra se lucha con soldados, pero también por medios económicos. Por tanto, pedimos a nuestros hermanos que no tienen la intención de hacer la guerra. Esto, de hecho, es una forma de guerra contra Irak. Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos soportar más. El emir de Kuwait califica las demandas de Saddam como absurdas. Frustrado, Saddam recurre a soluciones militares. El 15 de julio, 3 divisiones iraquíes con 35,000 soldados y más de 300 tanques se dirigen a la frontera con Kuwait. Saddam declara que Kuwait conspira con el imperialismo mundial y el sionismo y legitima la acción militar como protección de la nación árabe. Los kuwaitíes rechazan lo que llaman amenazas y extorsión. Los estados del Golfo, preocupados por la escalada, piden a Estados Unidos que no responda con demasiada fuerza. El 17 de julio, Estados Unidos confirma que defenderá la soberanía e integridad de los estados del Golfo. Teme que el dominio iraquí en la región ponga en peligro la seguridad petrolera, amenace a Israel y socave la soberanía de otras naciones pequeñas y ricas en petróleo. Para el 27, los iraquíes ya tienen 100,000 tropas en la frontera. Pero la amenaza es ampliamente desestimada como una mera coerción. Todas las garantías que recibimos decían que no nos preocupáramos. Sí, hay un pequeño problema. Sí, los iraquíes están adoptando una postura, pero no atacarían a un hermano árabe. No deberían preocuparse por esto. Pero Estados Unidos y otros más malinterpretaron las intenciones. El 2 de agosto del 90, sus tropas avanzaron hacia Kuwait. A las 2 de la mañana, las divisiones iraquíes Hammurabi y Medina cruzan la frontera con 1,000 tanques T-72, mientras que comandos de la Guardia Republicana iraquí aterrizan en la ciudad de Kuwait en helicópteros. Enfrentan poca resistencia de las tropas de la guarnición kuwaití y la pequeña fuerza aérea. Al final del día, el emir de Kuwait huye, mientras su hermano muere defendiendo el palacio real. 48 horas después, Saddam ocupa por completo Kuwait. Roba $2,000 millones del Banco Central y duplica las reservas de petróleo de Irak. El Consejo de Seguridad de la ONU denuncia unánimemente la invasión y exige la retirada de las tropas iraquíes. Saddam espera que una victoria rápida impida que las fuerzas opositoras se movilicen, pero en cambio logra unir a líderes occidentales, soviéticos y árabes. Al invadir, Saddam pierde credibilidad con el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y el derrocamiento de una monarquía del Golfo alarma a los reyes de Arabia y Jordania. Pero sobre todo ha alterado el equilibrio de la producción petrolera de Oriente Medio y ha puesto en riesgo los ingresos nacionales.
En Occidente, la invasión de Saddam se ve como una agresión flagrante contra un Estado amigo. Los funcionarios de defensa también temen que Irak pueda atacar a Arabia, lo que amenazaría aún más los suministros de petróleo. Es un giro drástico respecto al apoyo que Estados Unidos brindó a Irak durante la guerra con Irán apenas hacía unos años. Incluso en Moscú, un antiguo aliado de Irak, la invasión resulta una sorpresa. Al igual que Estados Unidos, los soviéticos tienen inversiones en Kuwait. El primer ministro soviético Mikhail Gorbachev informa a Saddam que los soviéticos no lo apoyarán. Irak conquistó Kuwait, pero con poderosos estados vecinos volviéndose contra Bagdad, el ataque de Saddam ahora parece una apuesta temeraria. El 6 de agosto, la ONU impone un embargo a Irak, que depende del petróleo para el 90% de su presupuesto nacional. Ese mismo día, el rey Fahd de Arabia Saudita permite que tropas estadounidenses se desplieguen en territorio saudí para disuadir a Irak. En este momento, se duda que Saddam realmente tenga la intención de invadir Arabia, pero los saudíes están alarmados por los acontecimientos. El 8 de agosto, el presidente George Bush se dirige a la nación. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. I took this action to assist the Saudi Arabian government in the defense of its homeland. First, we seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. Second, Kuwait's legitimate government must be restored to replace the puppet regime. Arabia Saudita acepta albergar y suministrar a las fuerzas de la coalición. Jordania, opuesta al creciente poder de Irak, soporta la llegada masiva de refugiados de Irak ante el temor de un conflicto en escalada. Es por esto que junto con otros estados árabes ofrecen apoyo y tropas a la coalición. Margaret Thatcher está ansiosa por intervenir, y Francia, indignada por el asalto a la embajada francesa en Kuwait, también se une. A medida que hasta 200.000 kuwaitíes y de otras nacionalidades huyen hacia Arabia, traen consigo relatos de saqueos y asesinatos generalizados, lo que provoca una base moral adicional para la intervención. Sin embargo, los ampliamente difundidos testimonios de soldados matando bebés en las incubadoras son posteriormente expuestos como fabricaciones por parte de Kuwait. Saddam intenta dividir la coalición antes de que pueda movilizarse por completo. Primero espera separar a los estados árabes, alegando que Israel, que la mayoría considera un enemigo, controla Estados Unidos. Pero Israel permanece fuera de la coalición para evitar provocar a los miembros árabes. Segundo, Saddam toma a cientos de ciudadanos extranjeros de 49 países como rehenes. Dice que garantizará su seguridad si Estados Unidos y sus aliados no atacan Irak, pero resulta contraproducente ya que los empuja a una solución militar. Al tiempo, más países apoyan a la coalición, con aviones, barcos y asistencia financiera y militar. En total, 42 países se unen, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Egipto y Kuwait liderando. Con la coalición acumulando fuerzas, Saddam ordena a su ejército construir defensas alrededor de Kuwait y se traza una línea en la arena. Para apoyar la coalición, se lleva a cabo una operación logística masiva en Arabia Saudita llamada Escudo del Desierto. Los puertos árabes operan a máxima capacidad mientras llegan envíos militares las 24 horas. Ingenieros construyen carreteras para miles de convoyes y equipo transportado por 1,000 aviones de carga. En 90 días, solo Estados Unidos envía municiones, uniformes, equipo médico y alimentos para 157,000 tropas, junto con tanques, artillería, helicópteros y hasta aviones de combate. También su ejército prepara un área de entrenamiento de 1,000 kilómetros cuadrados para aclimatar a las tropas. Toda la operación consume más de 75 millones de litros de combustible cada día. Junto a esta enorme fuerza, divisiones egipcias, sirias, saudíes y británicas también comienzan su despliegue con el apoyo de otros aliados. Mientras tanto, 10 divisiones iraquíes se atrincheran en la línea del frente, incluyendo trincheras con petróleo, grandes campos de minas y artillería preapuntada en puntos estratégicos. La élite de la Guardia Republicana actúa como reserva estratégica, mientras las divisiones regulares guarnecen la línea frontal. Saddam, pensando en Vietnam, espera que las naciones occidentales, adversas a las bajas, no estén dispuestas a arriesgarse a atacar defensas. El 6 de diciembre anuncia la liberación de los rehenes extranjeros en un intento por detener el ataque de la coalición.
Sin embargo, la ONU establece una fecha límite para que se retire antes del 16 de enero del 91. Pero algunos socios temen que Saddam ahora solo se retire parcialmente, manteniendo influencia en Kuwait y deslegitimando la intervención de la coalición. El secretario de Defensa, Dick Cheney, subraya que Estados Unidos está listo para atacar. It doesn't mean a partial withdrawal. That doesn't mean he gets to keep 10% or 20% or 30% of what he stole. It means the full, complete, total withdrawal of Iraqi forces from Kuwait. Is that he needs to be aware that the president will have available to him a full spectrum of capabilities. And were Saddam Hussein foolish enough to use weapons of mass destruction, the U.S. response would be absolutely overwhelming and it would be devastating. Al final, Saddam ignora el ultimátum, decidido a mantener sus conquistas, a pesar de la amenaza inminente de una acción militar. Ahora la coalición lanza la Operación Tormenta del Desierto. A las 3 de la mañana del 17 de enero del 91, las fuerzas de la coalición comienzan una campaña aérea sobre Irak. 2.430 aviones de la coalición, incluyendo 323 estadounidenses embarcados en portaaviones, surcan los cielos. La red de defensa de Irak, que incluye búnkeres reforzados, cañones antiaéreos y misiles tierra-aire y 300 aviones interceptores, se ve sobrepasada al detenerlos. Primero, helicópteros Apache y misiles atacan las instalaciones de radar iraquíes, cegando las defensas antiaéreas y permitiendo el ataque principal. En el primer día, la coalición lanza más de 1.300 misiones, incluyendo aviones furtivos F-117. En los primeros 3 días, suprimen a la Fuerza Aérea iraquí, atacan 44 aeródromos y destruyen más de 500 refugios de aviones. Los jets que sobreviven huyen mientras la coalición asegura la supremacía aérea. El teniente coronel Waldo B. Cummings describe su primera misión. Al entrar en el espacio aéreo iraquí, miré hacia abajo y vi el mayor espectáculo de luces que haya visto. Líneas continuas de trazadoras rojas y naranjas cubrían el negro vacío debajo. Parecía que cada iraquí que pudiera poner su dedo en un gatillo lo hubiera presionado sin soltarlo. Habían misiles tierra-aire disparados a ciegas con la esperanza de que alguno impactara algo. A bastantes kilómetros del objetivo empujé el morro de mi avión hacia abajo en un picado de 30 grados, mientras que Cóndor, mi navegante, seleccionó el objetivo en el radar. El objetivo debajo fue engullido por las llamas y explosiones secundarias. Bagdad es duramente golpeada con bombas y misiles crucero, incluyendo ataques al Palacio Presidencial, ministerios gubernamentales y el aeropuerto internacional. Confundidas por señuelos y atacadas con bombas antirradar, las defensas iraquíes derribaron solo 12 aviones estadounidenses en la campaña. Las tropas de primera línea iraquíes están preocupadas por lo que sucede en casa. Un soldado del tercer cuerpo escribió en su diario: algunos decían que Bagdad había sido destruida y demolida. Otros querían calmarte diciendo que no había pasado nada, que solo habían bombardeado instalaciones militares. Otros decían que habían bombardeado edificios civiles. No sabían quién mentía y quién decía la verdad. Todas las noticias eran alucinaciones, todos mentían. Ya no había verdad. En respuesta a la inminente invasión de la coalición, el ejército iraquí coloca cargas de demolición en cientos de pozos petroleros para destruir la infraestructura del país. Algunos pozos también son alcanzados durante la campaña de bombardeos. El denso humo cubre toda el área, causando una enorme contaminación y oscureciendo el cielo incluso en el día. Irak también lanza su arsenal de misiles tácticos Scud. El 18 de enero disparan el primero de 86 misiles contra objetivos civiles y militares en Israel y Arabia Saudita. Saddam espera fracturar la frágil coalición al atraer a Israel al conflicto en contra de los deseos de Estados Unidos y los estados árabes. Sin embargo, el comandante estadounidense, el general Norman Schwarzkopf, minimiza la importancia militar de los Scud y asegura que Israel comprende la provocación. I frankly would be more afraid of standing out in a lightning storm in southern Georgia than I would be standing out in the streets of Riyadh when the Scuds are coming down. If it's going to hit you, it's going to hit you, but the percentages are so much less. I think the state of Israel understands that the exact objective Saddam is trying to obtain by attacking them with Scuds is to bring them into this war. And if they were to come into this war, they are in fact doing exactly what Saddam wants them to do, and that's certainly not in the best interest of everyone involved. A pesar de la imprecisión de los Scud, los israelíes toman la amenaza en serio y toman precauciones. Finalmente, se mantienen fuera del conflicto, en parte porque Estados Unidos promete miles de millones de dólares en ayuda militar y envía baterías de defensa aérea Patriot.
Schwarzkopf también envía equipos de las fuerzas SAS y Delta Force para localizar los lanzadores. Saddam entonces toma otras medidas para provocar a la coalición con ataques costosos, lanzando una incursión en la ciudad saudí de Khafji el 29 de enero. Aunque los iraquíes ocupan brevemente la ciudad, las fuerzas de la coalición, respaldadas por un abrumador poder aéreo, la recuperan rápidamente. La batalla de Khafji ilustra el poder de la aviación de la coalición, que ahora lanza una ofensiva a nivel regional. Del 24 de enero al 24 de febrero, 40.000 misiones de ataque tienen como objetivo centros de mando, instalaciones navales, infraestructura petrolera, eléctrica, logística y tropas iraquíes dentro de las llamadas cajas de la muerte. Estas secciones preestablecidas del frente se asignan a aviones que pueden responder rápidamente para atacar objetivos. Hasta 80.000 reclutas israelíes desertan bajo el bombardeo, que también destruye 1.385 tanques iraquíes, 930 vehículos blindados adicionales y 1.155 piezas de artillería. El 24 de febrero, 500.000 soldados de la coalición, apoyados por 340 helicópteros, 2.000 tanques y 2.000 vehículos blindados, avanzan bajo el respaldo de intensos bombardeos aéreos y navales. Su plan es realizar un amplio movimiento en gancho hacia la izquierda para aislar Kuwait y al ejército iraquí por detrás. El Comando Central de Estados Unidos lidera los accesos occidentales con fuerzas estadounidenses, británicas y francesas, mientras que árabes y estadounidenses se enfocan en el este. Al mismo tiempo, embarcaciones anfibias de los marines simulan un desembarco falso, manteniendo a 2 divisiones iraquíes en la costa cuando comienza el ataque de la coalición. En el oeste, la 6ª División Ligera Francesa y divisiones aerotransportadas estadounidenses avanzan. La 101 aerotransportada por sí sola penetra más de 270 kilómetros en terreno iraquí, usando más de 300 helicópteros. Las tropas iraquíes en el frente, desmoralizadas por los bombardeos y la deserción, ofrecen poca resistencia. Para la noche, las fuerzas aerotransportadas ya han cortado la carretera entre Bagdad y Kuwait, moviéndose tan rápidamente que las tropas iraquíes a menudo se rinden en masa. En el centro, unidades estadounidenses y británicas lanzan ataques directos. Su objetivo es tomar el centro logístico iraquí de Al-Busayya y luego girar al este para rodear a las fuerzas iraquíes. Tanques equipados con palas atraviesan las bermas iraquíes, empujando toneladas de tierra hacia las trincheras enemigas y enterrando vivos a algunos soldados. Tras abrir 24 rutas a través de campos minados, crean una zona de ruptura de 16 kilómetros. La artillería y blindados iraquíes, devastados por los ataques aéreos, no pueden responder. Las divisiones de marines avanzan a través de la niebla, la lluvia y el humo negro de las zanjas de petróleo incendiadas por el napalm. Rompen las defensas iraquíes y más de 3.000 soldados se rinden casi de inmediato. La primera fuerza expedicionaria de marines avanza más de 32 kilómetros en Kuwait, captura 10.000 soldados y toma el control de la base aérea de Al-Jaber. Al terminar el 24 de febrero, las tropas de la coalición rompen la línea iraquí, pero la batalla aún no termina. El cuerpo de la Guardia Republicana iraquí en reserva se despliega para impedir que la coalición penetre en su retaguardia. Durante la noche y al día siguiente, las fuerzas de la coalición avanzan a lo largo del frente. Las fuerzas sirias, egipcias y saudíes avanzan más lentamente, pero avanzan con apoyo de la primera de caballería. Las divisiones de marines repelen grandes contraataques iraquíes con mínimas bajas. En una de muchas batallas de tanques, 13 M1A1 Abrams destruyen 35 tanques iraquíes en apenas 90 segundos. El armamento estadounidense demuestra ser superior a los tanques iraquíes T-55, T-60 y T-72. Con un cañón principal de 120 milímetros y proyectiles perforantes de uranio empobrecido, los Abrams pueden atravesar el blindaje de cualquier tanque iraquí. Sus cañones estabilizados permiten a la tripulación disparar mientras se mueven, y los sistemas de visión térmica ofrecen una ventaja significativa frente a los tanques iraquíes que luchan entre el humo. Sin embargo, estos incendios también representan desafíos para la coalición. El 26 de febrero, mientras la coalición cerca Kuwait, en el flanco de otra batalla de tanques, los estadounidenses se enfrentan a elementos avanzados de la división Tawakalna de la Guardia Republicana. Bajo un denso humo causado por los incendios y fuertes vientos del desierto, la visibilidad aérea y terrestre se reducen considerablemente. Los vehículos blindados Bradley y los tanques Abrams estadounidenses combaten a corta distancia contra BMPs y T-72 iraquíes. Solo hasta el 27 de febrero la coalición logra abrirse paso. 2 soldados estadounidenses mueren en batalla, ambos por fuego amigo. Los blindados estadounidenses superan las posiciones iraquíes sin pérdidas, destruyendo 30 tanques T-72. Los radares rastrean posiciones de artillería iraquí, que son neutralizadas con fuego de batería.
El rápido avance toma por sorpresa a los iraquíes, que esperaban un asalto desde el sur en lugar del oeste. We're located about right here at this northeast Cloverleaf. We swung up, come back right through here by the airport, came around and then hit them from behind. And because when we came over these positions around here, most of them were oriented towards the south, like they were expecting us to come up right through the city. And there was not a whole lot of resistance. We hit them at night, and they weren't able to really shoot at us or see us. Al final del 26 de febrero, las fuerzas de la coalición derrotaron a 24 divisiones iraquíes. Mientras las tropas iraquíes se retiran de la capital, quedan atrapadas en la carretera hacia Bagdad por aviones de la coalición. Cientos de vehículos robados y militares congestionan la carretera, que es bombardeada por aviones estadounidenses, dejando un rastro de destrucción. Las imágenes de esta autopista de la muerte captan titulares en todo el mundo. Algunos soldados iraquíes abandonan sus vehículos y muchos otros mueren. Al día siguiente, la 24ª captura las bases aéreas de Talil y Yalibá. A pesar de la resistencia, la carretera 8 se convierte en otro escenario de autopista de la muerte, mientras las aeronaves de la coalición emboscan blindados y a soldados iraquíes que intentan huir o reorganizarse. El ejército iraquí está casi completamente colapsado ante la coalición. Unidades estadounidenses, saudíes y kuwaitíes avanzan hacia la ciudad de Kuwait, y el emir solicita que sus propias tropas sean las principales responsables de liberar la ciudad. Antes de que los kuwaitíes puedan reconstruir su infraestructura, deben apagar los incendios de los pozos petroleros. El ejército iraquí está en ruinas y el régimen de Saddam tambalea, aunque aún permanece intacto. Mientras las fuerzas de Saddam retroceden hacia Irak, el presidente Bush y la coalición enfrentan una decisión. La guerra no ha terminado y los iraquíes en retirada se reagrupan. El objetivo de la coalición es expulsar a Irak de Kuwait, no invadir su territorio ni derrocar al régimen de Saddam. Es probable que algunos socios de la coalición, especialmente los árabes, se opongan a una invasión de Irak. Una posible solución es apoyar un cambio de régimen. Con el gobierno de Saddam en crisis, minorías étnicas y religiosas anteriormente reprimidas ven una oportunidad, alentadas por mensajes de Estados Unidos. La estación de radio La Voz de América promueve levantamientos desde mediados de febrero y el presidente Bush lo refuerza el 24. Movidos en parte por estas declaraciones, diversos grupos en Irak comienzan a movilizarse contra Saddam. El 28 de febrero, la coalición e Irak acuerdan un alto al fuego. Bush deja claro que los objetivos de la coalición se han cumplido y que el combate ha terminado. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Kuwait is once more in the hands of Kuwaitis in control of their own destiny. I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. A principios de marzo, en Basora, soldados iraquíes descontentos, en su mayoría chiíes, se rebelan contra las tropas del gobierno, edificios y prisiones con el apoyo de gran parte de la mayoría chií. Esta revolución, en parte espontánea, se extiende a otras ciudades en el sur. En el norte, milicias kurdas peshmerga también se levantan contra Saddam. Con la ayuda de desertores, toman la mayoría de las ciudades del norte de Irak, a menudo sin enfrentamientos. A diferencia de la revuelta en Basora, el levantamiento en el norte tiene una agenda política más organizada, que incluye la democracia para Irak. En poco tiempo hay revueltas en 14 de las 18 provincias iraquíes. Los miembros de la coalición no logran ponerse de acuerdo. Estados Unidos prefiere un golpe de Estado y mantener a Irak unido para contener a su enemigo Irán en lugar de arriesgarse a la fragmentación. Finalmente envían ayuda humanitaria, fuerzas terrestres limitadas para apoyar a los kurdos y establecen 2 zonas de exclusión aérea en Irak. Las ciudades de mayoría suní en el llamado Triángulo Suní y Bagdad permanecen leales, al igual que la Guardia Republicana, bien armada y en parte intacta. Tanto los levantamientos del norte como los del sur están formados por diversas organizaciones políticas, grupos de interés y comunidades étnicas. Aunque comparten el objetivo de derrocar a Saddam, no logran un plan común, ni siquiera un acuerdo de poder compartido ofrecido por Saddam. A finales de marzo, las tropas leales están a la ofensiva. Frente a organizaciones fragmentadas, aplastan a muchos de los levantamientos a principios de abril.
Usan tanques y helicópteros artillados que no fueron destruidos por la coalición y cuyo uso fue permitido en el acuerdo de alto al fuego para reprimir a los rebeldes mal armados y matar a civiles en fuga. También hay denuncias sobre el uso indiscriminado de armas químicas. Los pocos soldados estadounidenses que permanecen cerca de la frontera con Kuwait no interfieren, pero destruyen arsenales capturados para evitar que caigan en manos de los rebeldes. Algunos grupos kurdos en el norte resisten, creando una región kurda autónoma bajo la protección de Irán y la zona de exclusión aérea. Esto provoca que muchos se sientan traicionados por la falta de apoyo de Estados Unidos. I think we are disappointed, really, not only by them but also by the Allies' position. We think that during the war, everybody knew that Saddam Hussein is the cause of what happened in the Gulf, and even some of them, they asked Iraqi people to uprise, to go up and get rid of Saddam Hussein. But when the Iraqi people got up and had the uprising in all parts of Iraq, they got away and they said this is an internal affair, we don't interfere. La situación empeora con la continuación del embargo económico, que daña la economía y la salud pública en Irak. Tras la victoria de Saddam sobre los rebeldes, influyentes grupos de exiliados iraquíes presionan a Estados Unidos para que termine el trabajo iniciado en el 90. Para la coalición en febrero del 91, la Guerra del Golfo parece casi una intervención perfecta. Las bajas son pocas, el apoyo público es alto, los objetivos políticos se logran rápidamente y se crea y mantiene una coalición global diversa. El número de bajas son un reflejo de la naturaleza desigual del conflicto. La coalición pierde 292 soldados y 776 heridos, más o menos la mitad por fuego amigo o accidentes. El ejército kuwaití pierde 420 hombres y 12.000 son capturados. Las estimaciones iraquíes son de entre 20.000 y 50.000 muertos, más de 75.000 heridos y entre 80 y 175.000 capturados. Más de 1.000 civiles kuwaitíes mueren o desaparecen, y más de 3.000 iraquíes son asesinados en Tormenta del Desierto y Escudo del Desierto. Otros 5.000 soldados iraquíes mueren durante los levantamientos, mientras que hasta 180.000 civiles y rebeldes son asesinados por acciones del gobierno o mueren de hambre. Los veteranos de la coalición comienzan a sufrir el llamado síndrome de la Guerra del Golfo, con síntomas similares al cansancio o envenenamiento por gas nervioso. Aún se debaten sus causas con teorías que sugieren el humo de pozos petroleros, municiones de uranio, medicamentos contra agentes nerviosos o exposición a gases nerviosos en la batalla, ya sea por uso deliberado iraquí o la destrucción de instalaciones iraquíes. Hasta 250.000 veteranos estadounidenses, más de un tercio de las fuerzas de combate, reportan síntomas. La operación Tormenta del Desierto libera Kuwait, pero esto no impide que Saddam reprima a la oposición interna, dejando en sus manos las herramientas para ello, lo que resulta en la muerte y desplazamiento de miles. La mayoría de la coalición se retira en el 91, aunque algunos permanecen para mantener el control sobre el régimen de Saddam y evitar el colapso total de Irak. La Guerra del Golfo ha creado nuevos y complejos problemas, y surgen voces dentro del gobierno de Estados Unidos insatisfechas, lo que intentarán corregir en el futuro. Un enorme agradecimiento a Michael Ladato por su ayuda. No te pierdas nuestro video sobre los orígenes del conflicto en Medio Oriente. Si nos has visto desde Patreon o Nebula, muchas gracias por tu apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que recuerda la batalla final del New Japan Pro Wrestling en diciembre del 90 en Bagdad.